listos? Amén. ¿Ya se cansaron, hermanos? No. Muy bien, vamos a hablar de la egolatría el día de hoy. Egolatría, no idolatría, sino egolatría, que bueno, finalmente apunta hacia lo mismo, pero vamos a ser específicos en este día y vamos a hablar de la egolatría dentro de la iglesia. Egolatría dentro de la iglesia, y no voy a hablar de lo que está sucediendo en una estructura de una iglesia, ¿no? No voy a hablar del ego, o sea, mi tema 100% no va a ser dirigido hacia el ego en cómo se dirige una iglesia, sino el cuerpo de Cristo como iglesia que somos nosotros, es decir, la familia. Pero también vamos a incluir un poco a las áreas de servicio que hay en una congregación, puesto que están parte o están, mejor dicho, dentro de la iglesia. El egocentrismo, hermanos, es lo mismo que el egoísmo. El egocentrismo es lo mismo que el egoísmo. Ambas palabras significan lo mismo y están entrelazadas. El egoísmo viene de la palabra ego, que todos conocemos, ego, y se deriva en muchas definiciones como egolatría. Y esa es una de las definiciones del ego o del egoísmo. Egolatría también significa ambición, también significa individualismo. A veces los que han jugado fútbol o nos gusta el fútbol y vemos que está jugando, ustedes saben, el mejor equipo del mundo, el América, ¿no? Entonces, de repente va el delantero y no suelta el balón y desde la defensa y casi quiere meter el gol él solo y la falla, ¿no? O la vuela. ¿Y qué decimos? Ese hombre es muy individualista, ¿no? O sea, muy egocéntrico, él se siente el centro de la cancha. A eso me refiero con la definición del individualismo. También cuando hablamos de egolatría o de egoísmo, significa materialismo. Y más adelante vamos a explicar que el materialismo es la base o la raíz, también una de las raíces de la egolatría. También significa narcisismo. Narcisismo quiere decir presunción. También la egolatría significa ingratitud. Y por último, significa personalismo. Todo esto es lo mismo que orgullo. Todo es lo mismo que egolatría, que egoísmo, que ego. Hermanos, el ego y sus diferentes significados, como todos lo sabemos, lamentablemente y trágicamente está golpeando al mundo entero. Pero más lamentable cuando nos damos cuenta que está golpeando a las familias cristianas también. Hoy se vive un ambiente de ego demasiado palpable. Si se trata del trabajo, lo presumimos, porque tal vez decimos yo tengo un mejor trabajo que el tuyo, o tengo un mejor puesto que el tuyo, ¿no? Si se trata del negocio, existe una ambición descontrolada. Lo mismo sucede en las escuelas. El que va a colegios de paga humilla a los que van a escuelas de gobierno. El que tiene más dinero humilla al que tiene menos dinero, y así nos podemos ir sucesivamente. Pero también en el círculo, me suben un poquito el volumen por favor, pero también en el círculo familiar sucede lo mismo, hermanos. La egolatría ha llegado a niveles altísimos. El papá quiere que se haga como él dice. La mamá quiere que el esposo haga lo que ella dice. Los hijos quieren que los padres hagan lo que ellos dicen. Y así la lista de deseos ególatras se hace interminable. Un poquito más, por favor, muchas gracias. De esa manera la lista ególatra se hace interminable, ¿sí? Todos queremos que la gente haga lo que nosotros queremos, y la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso soy yo el único que tiene la razón en el hogar? ¿Acaso yo soy el único inteligente o sabio o al que Dios puede dirigir con sabiduría dentro del hogar? No, somos un equipo en la familia, y aún dentro de la iglesia todos somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Pero el punto es que el egocentrismo y el egoísmo, y suena muy fuerte lo que voy a decir, pero han tomado el lugar que le corresponde a Dios. Y lo han sacado literalmente, a Dios me refiero, de la comunión con la familia y con la iglesia.
Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo que escribió Juan en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, estoy diciendo que el egocentrismo y el egoísmo literalmente han tomado el lugar que le corresponde a Dios, es decir, lo han sacado a Dios literalmente de la comunión con la familia, de la comunión con cada uno de nosotros, hijos de Dios. Y Juan en el Apocalipsis dice así, que estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero las escribe Juan, y dice así: he aquí, yo estoy, ¿en dónde? A la puerta. Pero noten esto, no está a la puerta por dentro, ¿sí? Él está a la puerta por fuera. Lo que él está diciendo es: he aquí, yo estoy afuera. Yo estoy detrás de la puerta, estoy afuera. Pero no es que yo quiera, es como si dijera el Señor Jesús, no es que yo quiera estar afuera, es que ustedes me han sacado de sus vidas. Literal, como lo escuchan. Es que no es que yo quiera estar afuera o separado de ustedes, es que ustedes me han sacado de sus proyectos. Es que ustedes me han sacado de su familia. Es que ustedes, peor aún, me han sacado hasta de mi propia iglesia, que es mi esposa. ¿No le parece trágico? Y eso es lo que realmente el sentido original de este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta, yo estoy afuera y llamo. Si alguno que oye mi voz, ¿qué tiene que hacer? Abrir la puerta. Antes de seguir nuestra lectura, este dato es muy interesante. En la época griega se ponía más atención a la voluntad de los dioses por medio de la imagen que ellos mismos hacían. Los griegos hacían ídolos, hacían imágenes. Entonces la gente tenía que poner toda su atención o centrar toda su atención visiblemente, es decir, por medio de la vista, de los ojos. ¿Por qué? Porque la audición para los griegos, en primer lugar, no había, es decir, sus dioses no hablaban. ¿Se acuerdan lo que el Señor habla en el Éxodo y en Deuteronomio? Que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan. Todo eso ha sido fabricado por el ser humano. Entonces los griegos tenían que poner su enfoque y su mirada y su atención en su vista, en lo que ellos veían, no en lo que oían, porque sus dioses no podían hablar. Entonces la audición para los griegos, o lo que sus maestros enseñaban, era un método que los distraía de la verdadera enseñanza de sus dioses. Ellos debían aprender más de lo que veían que de lo que escuchaban de sus propios maestros. Y en ese sentido, la egolatría de los griegos consistía en que mientras más dioses hacían y veían, más cerca de ellos estaban. Por eso los griegos tenían tantos y tantos y tantos dioses. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo andaba caminando en una ciudad griega y qué dijo? Que encontró dioses de todo. Dijo, bueno, encontré hasta un altar al Dios no conocido. Por si algún Dios les faltaba, hicieron una cosa rara, ahí le pusieron manos, ojos, y ¿cómo le pondremos? Bueno, por si nos falta alguno, al Dios no conocido. Y Pablo se toma de eso y dice, a ese les vengo predicando yo, al que ustedes no conocen, ¿verdad? Entonces los griegos por eso tenían cada vez más y más dioses. Cada día inventaban uno nuevo con características visibles que a ellos les gustaría ver en ellos mismos, los fabricantes de esos dioses. Pero a diferencia de esos dioses, entre comillas y con D minúscula, Jesús estableció la manera en la que sus hijos le iban a conocer verdaderamente. Y no iba a ser a través de lo que ellos vieran en los apóstoles, que en esa época eran los que eran seguidos, oídos, escuchados. Ellos eran los maestros y otros que ya habían surgido también. Pero la gente que iba a conocer a Cristo no se iba a dejar guiar por lo que ellos vieran en los apóstoles, ni en un hombre dotado, sino en lo que oyeran de Él, es decir, en lo que oyeran de su palabra y de su evangelio. Por eso Pablo claramente dice, y vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice que la fe es, ¿por qué? ¿Por medio del qué? Por medio del oír. La fe no es por medio
de que tú tengas que ver un milagro para creer, porque entonces estarías igual que Tomás. Él dijo, yo hasta no ver, no creer. Y si no meto mi dedo en su llaga y si no veo su costado herido, entonces yo no creo. Y por ahí surgió Felipe y también le dijo, Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía me dices, muéstranos al Padre y creeremos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Entonces Jesús no es un Dios visible que hoy necesitemos tener visiblemente para poder saber cómo es Él y seguirle. Él nos dejó su palabra y tenemos que oírla. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Esto es muy claro. Entonces noten el orden. Primero tenemos que oír su voz para después abrir la puerta de nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿por qué debe ser en ese orden? ¿Por qué debe ser en orden? Acuérdense que hay una influencia griega, que les acabo de enseñar ese contexto histórico. Hay una influencia griega. ¿Y por qué tiene que ser por el oír? Porque también estaba la influencia de los griegos, valga la redundancia, la influencia idólatra, la influencia ególatra. Ellos andaban por vista. Esa era su egolatría. Ellos andaban por vista, pero nosotros andamos por fe. Nosotros no andamos por lo que vemos, andamos por lo que hemos oído. Y lo que hemos oído se ha convertido en una convicción de fe para nosotros, ¿sí? Hermanos, hoy en día aún tenemos la influencia griega. Muchas voces y muchos ejemplos que no son los de Jesús andan por ahí en todo el mundo y nos quieren enseñar a vivir como ellos enseñan. Está, por ejemplo, la voz del profesor de filosofía en la universidad. Está esa voz que te enseña y que te dice, mira, Dios no existe, o mira, el mundo fue creado de repente una explosión, hubo un boom y de ahí surge la nada y etcétera. Usted sabe todas las aberraciones que nos enseña la filosofía. Está la voz del psicólogo que te quiere orientar y dirigir hacia la solución de tus problemas. Está la voz de la experiencia también, pero también está la voz de Jesucristo, hermanos. ¿Cuál estamos oyendo hoy o cuál queremos escuchar? Y eso define toda nuestra vida espiritual o todo nuestro cristianismo en real. Tenemos que saber cuál estamos oyendo, cuál voz estamos oyendo. Si la voz que sale de las Escrituras, que es la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesucristo, o alguna otra voz que está afuera de las Escrituras. Sigámoslo oyendo, por favor, el pasaje de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Todos, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa toda esta frase? Toda esta frase, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, se resume en una sola palabra: comunión. Todos digan comunión. Comunión. Dios tiene comunión con la iglesia, hermanos. Dios quiere tener comunión con toda la familia. Dios quiere tener comunión con cada persona de forma individual que le ha abierto la puerta de su corazón. Que no lo tenemos afuera tocando, que no lo tenemos afuera queriéndonos dirigir, que sacamos la Biblia de nuestra vida y decimos, bueno, suena muy bonito, a mí me gusta ir a la iglesia cristiana, me gustan sus canciones, me gustan las predicaciones del pastor, pero a mí me ha hecho muy bien ir con el psicólogo. Pero yo creo que el maestro de filosofía tiene cierta razón. Ahí aplica el versículo del Señor Jesús: yo estoy a la puerta, me tienes afuera, pero si me abres y permites que sea mi palabra, mi influencia, mi guianza, entraré a ti, cenaré contigo y tú cenarás conmigo y seremos una sola familia en Dios. Entonces el egoísmo y el egocentrismo han sido una de las causas principales por las que Jesús está afuera, escuche bien, de muchas congregaciones. Lo voy a repetir: el egoísmo y el egocentrismo han sido una de las causas principales por las que Jesús está afuera de muchas congregaciones y también afuera de muchos hogares cristianos.
Veamos algunos ejemplos. Creo que hoy nos vamos a llevar el tiempo hablando de 3 personajes. Vamos a hablar de Caín. Vamos a entretenernos un rato con Caín. Él es el primer ególatra que vamos a analizar en esta mañana, Caín. Y tomando precisamente de las definiciones que ya dimos al principio, el egoísmo de Caín fue una manifestación de su egolatría. Escúchelo bien. El egoísmo de Caín fue una manifestación de su egolatría. Caín, ustedes saben que fue el primer hijo de Adán y Eva, que por cierto, Adán y Eva, o ellos también manifestaron egolatría. ¿Cuándo? Cuando pretendieron por sus propios medios conocer el bien y el mal. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Dios le había dicho a Adán y Dios le había dicho a Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ellos hicieron todo lo contrario. Y a veces hacemos lo mismo. Dios nos dice algo en su palabra, vamos y hacemos todo lo contrario. Entonces Dios habla con Adán y Eva y les dice, mira, de todo árbol frondoso pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. Pero ellos fueron y comieron. ¿Cómo se le llama a esa acción? Egolatría. Egolatría, sí, desobedecieron porque había un ego en su corazón. Había egolatría en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos tal vez pensaron y dijeron, ¿por qué no podemos comer de ese árbol? Nosotros también tenemos derecho a conocer y el bien y el mal, como nos lo acaba de decir la buena serpiente. ¿Por qué solo Dios puede conocer el bien y el mal? ¿Por qué nosotros más? No, ¿por qué si Dios nos hizo, por qué nos limita? Así dice, así piensan muchos, ¿no? ¿Por qué si Dios nos hizo, nos limita? Me he topado con gente sinvergüenza que dice, ¿por qué si Dios nos dio la sexualidad, por qué no la podemos usar como querramos? Tú lo has dicho, bruto, porque Dios te la dio. Dios te la dio. Y si Dios te la dio porque Él tiene propósitos, maneras, hay un orden para usarla. ¿Sí, hermanos? O sea, no les dije a ustedes esa palabra, No se me pongan serios. Pero eso pasó con Adán y Eva. Ellos fueron ególatras, hermanos. Y ellos dijeron, ¿por qué no podemos conocer el bien y el mal? ¿Por qué solo Dios lo puede hacer? Y ahí manifiestan lo que había en su corazón, ego. Caín tuvo otro hermano que se llamó Abel. Por cierto, Abel fue el primer mártir de la Biblia, victimado precisamente por la egolatría de su hermano Caín. Caín nunca reconoció la buena moral de su hermano. Caín nunca reconoció la labor que hacía su hermano Abel en el campo, porque él era agricultor y Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas, él era ganadero. Él nunca reconoció la labor de Abel, tampoco reconoció el corazón recto que tenía Abel hacia Dios y mucho menos reconoció la ofrenda que le llevó a Dios. Caín era un hombre ególatra, es decir, Caín era un hombre envidioso, era un hombre celoso, era un hombre apasionado y no de Dios, era un hombre apasionado de sí mismo. Y eso lo llevó a hacer lo que hizo con su hermano. ¿Qué hizo con su hermano? Lo asesinó a sangre fría. Eso es lo que hizo Caín. Sin embargo, lo impresionante de Dios, hermanos y amigos, es que Dios estuvo dispuesto a darle una oportunidad. Porque Dios le dijo a Caín, oye Caín, si bien hicieres, no escucharía o no recibiría tu ofrenda, si bien hicieres, pero Caín cerró su corazón. Escuche muy bien. Dios siempre estuvo dispuesto no solo a darle una oportunidad a Caín, Dios quiso la restauración de este asesino, pero Caín simplemente no lo quiso. Él era tan ególatra que no le interesó la restauración que Dios le ofreció. Incluso hasta le habló a Dios descomedidamente. Y sabe que nosotros aquí en la congregación estamos trabajando en restaurando algunas familias que han pasado situaciones. Y he recibido noticias que dicen algunos esposos o algunas esposas, ¿sabe qué, pastor? Ya no vamos a poder pasar porque mi esposa no quiere o mi esposo no quiere. Dice que quién es usted para enterarse de nuestros problemas. ¿Sabes por qué no quieren pasar? Porque son ególatras, ¿sí? Porque ellos no quieren ser corregidos, porque a ellos no les gusta que les digan que están pecando contra Dios y contra su familia, porque ellos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas.
Pero todos tenemos que buscar la restauración de Dios. Y hay muchos dicen, si yo la busco leyendo la Biblia. Permíteme decirte algo, si tú estás viviendo en pecado, no puedes entender la Biblia, no puedes entender los principios. Tu mente y tu corazón está cauterizado por tu pecado. Tú necesitas pasar con el liderazgo a que se te dirija, se te aconseje, se ore por ti, te dé tus tareas y te restaure, porque estás en una completa incapacidad moral y espiritual de restaurarte tú solo. Y Caín estaba así y no quiso pasar a ser restaurado por Dios. ¿Por qué? Porque era ególatra. Él se expresó mal de Dios. Esa es una de las características de un ególatra. Siempre se expresa mal de Dios y dicen palabras que nunca deberían haber salido de sus bocas. ¿Conocen personas así, hermanos? Que se expresan mal de Dios, que hablan y se dirigen de Dios de una forma de una forma incorrecta. Dicen palabras que nunca debieron haber salido de su boca. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Recientemente mi hija Valeria habló conmigo y me dijo que su profesor, fíjese bien, su profesor, no sé de qué materia, siempre le dice a sus alumnas: cuídense del Espíritu Santo y cierren sus piernas porque anda suelto y no vayan a salir embarazadas. Este hombre torpe es un ególatra, así como lo oye. A él solo le interesa lo que él dice y que los demás se rían de sus tonterías, pero no le interesa lo que Dios piensa de lo que está diciendo. Ese profesor cree que Dios se va a quedar con los brazos cruzados, pero no es así. Hay cristianos que son ególatras y le hablan a Dios descomedidamente. Señor, si tú existes, sáname. Señor, si tú eres real, déjame sentir tu presencia en mi cuerpo. Esa es una forma de tentar a Dios. Dios existe, Dios es real, Él es más real que nosotros. Él está en medio de nosotros y está en todos lugares al mismo tiempo. Y no somos quienes para decirle: Señor, si tú estás aquí, déjame sentirte. Eso es egolatría. Hay un ego dentro de nosotros que queremos condicionar a Dios. Y hermanos, así como esperaba, Dios esperaba de Caín que le diera una respuesta a lo que él había hecho. De la misma manera, Dios espera siempre que le demos una respuesta a Dios de nuestros hechos. Dios siempre espera que le des una respuesta a Él de tus hechos. Vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 8 en adelante. Génesis 4, 8 en adelante. Este hombre ególatra, que ya tenía problemas en su corazón, contra su hermano y contra Dios, por supuesto, le dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Acuérdense que Caín era agricultor, quizá él tenía un lugar secreto, ¿no? Abel era pastor de ovejas, él era él era ganadero. Pero Caín era agricultor, entonces él lo llevó al campo, él lo llevó a su campo, él lo llevó a su terreno, él lo llevó a un lugar donde él pensó que nadie se daría cuenta. A lo mejor podría después mentirle a su padre, como mintieron los hijos de José a su padre y le dijeron: una bestia del campo salió y devoró a nuestro hermano José. Tal vez algo así planeaba Caín, ¿no? Porque lo lleva y dice: salgamos al campo. Y estando ellos en el campo, Caín, ¿qué hizo? Se levantó contra su hermano. Esta frase "se levantó" en el hebreo significa tomó la iniciativa, Caín. Es decir, su ego propio lo impulsó a hacer lo que él hizo. ¿Y qué hizo? Lo mató. ¿Lo está leyendo? Lo mató. Verso 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Le está haciendo una pregunta y Dios espera que le dé una respuesta. ¿Dónde está tu hermano Abel? Hasta ahí dejamos la lectura. Vean cómo Dios espera que le demos una respuesta de nuestros hechos. Pero fíjense bien, nuestra respuesta siempre va a ser de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay humildad, vamos a reconocer nuestros pecados, ¿sí o no, hermanos? Pero si en nuestro corazón hay ego, vamos a eludir nuestros hechos. Vamos a eludir nuestras responsabilidades, o como muchos que no los evaden, pero los justifican.
Muchos dicen, bueno, yo no evado, yo lo acepto, pero hice esto por esto. O dije aquello porque me dijeron primero, o yo actúo así porque me provocaron, o yo soy así con mi familia porque ella es así conmigo. Entonces, están los dos grupos, pero los dos o ninguno de los dos le sabe dar una respuesta a Dios con humildad, reconociendo su falta, reconociendo su pecado. Simplemente algunos evaden la responsabilidad, le dan la vuelta a la pregunta, pero otros la responden, pero se justifican. Es exactamente lo mismo, la misma actitud de egolatría que hay en el corazón. Eso es egocentrismo, porque todo está centrado en mí. Si yo evado la respuesta es porque yo no quiero responder, es porque a lo mejor, ¿por qué le tengo que decir a él lo que a mí me está pasando? U otros justifican porque también hay ego en ellos. Dicen, bueno, ya que se supo mi pecado, le voy a dar mi razón de por qué soy un pecador. A mí no me tienes que dar ninguna razón, pero tú tienes que darle una respuesta a Dios en humildad. Como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya hemos explicado, cuando él dijo he pecado contra el cielo, estaba diciendo, son tantos mis pecados. Eso significa, son tantos mis pecados, he pecado tantas veces y de las peores maneras que vengo a pedirte perdón. No se justificó. Él dijo dentro de sí, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Ellos comen mejor que yo, ellos visten mejor que yo estoy aquí comiendo entre cerdos, algarrobas, que por cierto la algarroba era un alimento especial para cerdos que el ser humano no podía comer, era dañino, era venenoso, así que cuando el hombre pretende aún comer algarrobas, las escupe y ni siquiera eso lo puede hacer. Su miseria espiritual estaba definitivamente en el nivel más alto. Pero él pudo cerrar su corazón, enorgullecerse y no volver. Pero él volvió y dijo dentro de sí, se arrepintió en su corazón y pidió perdón. Y vean la manera descomedida en que Caín le responde a Dios en nuestro versículo de Génesis. Y él respondió cuando le dice Caín a Abel, Dios a Caín, oye, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le responde Caín? A ver todos. No, le dijo, primero le dice, no sé. ¿Dónde está tu hermano? No sé. Esta palabrita significa, no sé qué le haya pasado. Mire, ¿cómo no dijo, no sé dónde está? No dijo, no sé qué ande haciendo. Él dijo, no sé qué le haya pasado. Su misma respuesta lo delataba. Pero su egocentrismo lo hacía pensar que ni siquiera Dios se percataría de lo que él había hecho. Y entonces añade, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano para que me preguntes dónde está tu hermano Abel? Hermanos, Caín mató a su hermano. Caín mató a su hermano. Su egoísmo lo llevó a niveles insospechables. ¿Ustedes creen que Adán y Eva iban a pensar que su hijo iba a matar a su otro hijo? Luego notamos que Dios le pregunta por su hermano Abel, pero Caín no responde a la pregunta que le hace Dios. Y así es lo mismo con nosotros. Dios espera que le demos una respuesta ante nuestra pecaminosidad. Dios espera que le demos una respuesta ante nuestra pecaminosidad. Y lo que menos espera es que le respondamos como un Caín cualquiera y le digamos, no sé. Oye, ¿por qué te has dejado de congregar? No sé. No sé. Oye, ¿por qué sigues hablando con malas palabras? Pues no sé. ¿Por qué sigues maltratando a tu esposa? Pues no sé, y le van cambiando, ¿verdad? No sé. Como dice el dicho, no sé y no supo, ¿cómo? ¿O sepo? No sé y no vide. ¿Le estamos dando una respuesta a Dios o le estamos ocultando nuestros pecados? ¿Le estamos dando una respuesta a Dios
o nos estamos justificando? Hermanos, Dios todo lo sabe. Él es omnisciente. Todo lo sabe, hasta las intenciones de tu corazón. ¿Verdad que sí? Dios todo lo sabe. Y si no le damos una respuesta inmediata como esperaba la respuesta de Caín, ¿sabe qué? Escuche esto, puede venir un juicio a nuestra vida como le vino a Caín. Si no le damos una respuesta inmediata a Dios de nuestra pecaminosidad, puede venir un juicio a nuestra vida como le vino a Caín. Dios trata la dureza de las personas de forma muy dolorosa. No tenemos por qué esperar hasta ese punto, hermanos. Mejor arrepintámonos de todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos a Génesis 4:11, que dice así la palabra de Dios. Ahora pues, mire, le está diciendo a Caín, este es el juicio que determina Dios para Caín, por no haberle dado una respuesta a Dios de su pecado, por no haber aceptado la restauración de su alma. Cuando Dios habla es para darnos la oportunidad, y Dios habló con Caín. Dios le dio la oportunidad, pero él le dijo, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Ahora pues, le dice Dios, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Yo sé que tú lo asesinaste, y cuando te pregunté no es porque no lo supiera, te estaba dando la oportunidad de que confesaras tu pecado. Dios todo lo sabe, hermanos. Dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Amén. Dios espera una respuesta. Dile al que está a tu lado, Dios está esperando una respuesta a tu pecaminosidad. Ni la ocultas, ni la ocultes, ni la evadas, ni te justifiques. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vayamos con otro personaje que la Biblia resalta su egocentrismo, Giezi. Este hombre Giezi fue un criado del profeta Eliseo. Y a través de este personaje vamos a descubrir que el egoísmo y el egocentrismo tiene su raíz en el materialismo. Óigalo bien, el egoísmo y el egocentrismo tiene su raíz en el materialismo. Una persona que tiene su corazón inclinado hacia las cosas materiales se considera un egoísta y egocéntrico. ¿Por qué? Porque el materialismo endurece el corazón y sustituye lo bueno por lo malo. Giezi aparentaba humildad. Ahorita lo vamos a leer. Giezi aparentaba sencillez. Es más, Giezi, como muchos de nosotros, aparentaba espiritualidad. Es más, hasta Giezi iba al instituto, déjeme decirle, porque él era alumno del profeta Eliseo. Él iba al instituto, él iba a la escuela de profetas, que por cierto no existen escuelas de profetas, ¿sí? Por así decirlo nada más. Él iba, hermano, y él era un buen discípulo de Eliseo. Sin embargo, la Biblia nos revela que Giezi era un hombre lleno de egoísmo y egocentrismo porque su corazón estaba inclinado al materialismo. Giezi cambió lo bueno por lo malo. Giezi prefirió un poco de materialista a cambio del contentamiento. Podemos ver que Giezi reprobó su examen personal y también reprobó su examen ministerial o su examen para el ministerio. Y la pregunta sería para nosotros, ¿y nosotros qué calificación llevaremos a estas alturas? Sin egocentrismo y sin egolatría, respóndase a usted mismo. Porque si usted es de los que dice, bueno, Dios sabe que soy hombre y que todos los hombres pecamos, eres un ególatra, egocentrista. Eres un egoísta. Mejor tú di, bueno, del 1 al 10, a lo mejor algunos llevarán -3. ¿No? Giezi aparentaba todo esto, hermanos. ¿Y cuánto, fíjese bien, cuánto marcará el egómetro el día de hoy en cada uno de nosotros? ¿Cuánto marcará nuestro egómetro? Ahí los vamos a poner a la venta en la librería, Leamos esta interesante historia. Esta historia, déjenme hacerle un trasfondo, por favor. Esta historia nos cuenta acerca de un hombre llamado Naam.
Naamán era el capitán de un ejército. No busque la cita, oiga esto por favor para que entiendan la aplicación. Naamán era capitán de un ejército y de gran estima por su señor. Este general tenía lepra, pero en toda la región se sabía que en Israel había un profeta, que era Eliseo, que Dios lo usaba y cuando oraba, Dios sanaba a las personas. Así que le dijeron a este capitán de Siria que lo fuera a visitar y así lo hizo. Dice la historia que Naamán fue hasta donde estaba el profeta Eliseo, y Eliseo, ya habiéndolo recibido y habiendo platicado con él, lo manda a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Pero este general, Naamán, era muy egocéntrico. Era tan egocéntrico que se enojó porque decía: hay mejores ríos que este, y este profeta Eliseo me manda a lavarme en el río Jordán. Yo puedo ir a otro río mejor, más limpio, más profundo, no sé. Pero este hombre, mire su egolatría, dice: pero ¿por qué el profeta me manda a lavarme en un río de tercera? En un río que no había tanta agua como en los otros, en un río que estaba un tanto contaminado a diferencia de los otros. Bueno, es que Dios quiere tratar con nuestra humildad. Mejor no lo voy a decir, porque me meto en cada problema. Bueno, finalmente Naamán obedeció y fue hasta el Jordán y se sumergió 7 veces como se lo había indicado el profeta, y dice la historia que su lepra fue sanada al instante. Cuando este general se da cuenta del milagro, regresa con Eliseo y le dice: ahora sé que hay Dios en Israel. Y en ese momento le ofrece regalos de oro, plata y telas costosas. Pero Eliseo, escuche bien, Eliseo, como buen representante de Dios, como un profeta genuino de Dios, como un ministro de Dios genuino, no se corrompe con el dinero que ofrece Naamán y no acepta absolutamente nada, ni un centavo le acepta. Eliseo sabía que el don no estaba en venta. Eliseo sabía que los milagros no se podían recompensar con ninguna cantidad de dinero. ¿Me está oyendo? ¿Le suena parecido? Pacta por tu milagro. Pacta por tu sanidad. Si tú nos mandas una ofrenda, Dios te va a sanar y Dios va a sanar a tu familia y esto y lo otro. Pero el profeta Eliseo, repito, sabía que no se podía recompensar su don con ninguna cantidad de dinero. Así que Naamán se regresa a su ciudad sano con todos sus regalos de oro, plata y telas costosas. Pero lo que Eliseo no se imaginaba era que su siervo Giesi, que por cierto su nombre de Giesi significa visionario, aunque en la historia vamos a descubrir que fue un visionario no para lo bueno. Su visión era hacia la prosperidad, su visión fue hacia el dinero, hacia el éxito y todo lo que esté relacionado y todo lo que tuviera que ver con el materialismo. Giesi era un hombre egocéntrico y egoísta. A él no le importó ni la reputación de Eliseo, fíjense bien, ni la reputación de Eliseo, ni lo que fuera a pensar Naamán el sirio al respecto de la actitud que Giesi iba a tomar. Y así sucede con muchos cristianos, dicho sea de paso, ¿no? Y familias egocéntricas y materialistas, que no les importa el daño que le hacen al evangelio, son capaces de hacer cualquier cosa para satisfacer su ego y sus deseos personales. Y tampoco les importa lo que el mundo diga, les da lo mismo si el nombre de Cristo es vituperado, y tristemente lo digo, pero hay familias cristianas, hay personas, hay predicadores, hay iglesias, hay gente que cómo ha dañado la reputación de Cristo. ¿No es cierto? Hoy tenemos a aquel que canta y le dice a Dios: eres todo mi universo, Señor. Eres todo mi universo, diciendo que los católicos no son idólatras. Que Dios en ninguna parte de la Biblia dice o prohíbe que haya imágenes, que lo que Él prohíbe es la adoración. Dice, así que en ese sentido la Iglesia Católica Romana no está mal en tener imágenes, está mal en que la adoren. La Escritura dice: no te harás imagen.
ni ninguna semejanza de lo que es. Y si saben de quién estoy hablando, a romper sus discos. Hay gente que cómo ha dañado la reputación de Cristo, ¿no le parece, hermanos? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20 al versículo 27. Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Entonces Giezi, dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, ya le conté la historia, ¿verdad? Era para no leer todos los versículos, yo se la conté. Pero entonces Giezi, cuando ya Naamán se va, con todo su dinero y el profeta no recibe dinero, este hombre dijo entre sí, ¿ya lo encontró? Dice, he aquí qué bárbaro, mi señor el profeta Eliseo estorbó al sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Dice, ¿por qué no le recibió nada? ¿Qué tenía de malo? Hubiera estado mejor, Eliseo hubiera vivido más prósperamente, claro, dice, eso no tenía nada malo. Y luego agrega y dice, vive Jehová. Esta palabra es temeraria. Él dijo, vive Jehová. Vean cómo usó el nombre de Dios para sus propios propósitos. Él dijo, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, él dijo, bueno, si Eliseo no recibió, yo sí. Si él no aceptó, yo sí voy a aceptar. Pero claro, no se va a enterar Eliseo. Yo voy a correr y yo voy a ir detrás de él. Hermano, Giezi no era un hombre espiritual. Aunque estudiaba en el instituto, aunque era alumno y amigo del gran profeta Eliseo, pero él no era espiritual, él era egocéntrico. Él corrió tras los bienes materiales que Eliseo había rechazado minutos antes. Verso 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo contra él, imagínense por favor, hermano, por un segundo, no siga leyendo, imagínense por favor por un segundo a Giezi, cómo se vería corriendo atrás de Naamán, imagínenselo. Que dice la historia que Naamán cuando vio que estaba corriendo, ¿quién será este? El otro corría y no lo alcanzaba y le metió el sprint, pero el otro iba en carros, pero imagínense la velocidad, la ambición y el ego que lo alcanzó. Él iba atrás del materialismo. Ahora, imagínense cómo se vería él. Ahora, imagínense cómo se ve usted haciendo lo mismo, corriendo tras el materialismo. Así lo ve Dios y así lo ve el mundo. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Entonces Naamán se bajó del carro para recibirle y le dice, oye, ¿está todo bien? Y él le dijo, bien. Mire, él dice, mi Señor me envía a decirle. ¿Qué hizo Giezi? Mintió. ¿Por qué? Porque él tenía su propio propósito. Recuerde que era alumno profético de Eliseo. Así que esto que dijo Giezi a Naamán es el clásico, Dios me dijo. Este hombre dijo, mi Señor me envió. ¿Y cuántos hoy dicen, Dios me dijo y Dios no dijo nada? ¿Sí o no, hermanos? Dios me dijo que no quiere que tenga escasez. Ahí está Giezi. Dios me dijo que no quiere que tenga escasez. Dios me dijo que yo debo ser el más próspero de mi colonia o el más próspero de mi trabajo. Dios me dijo que la gerencia tiene que ser para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Giezi, he aquí vinieron a mí en esta hora dentro del monte de Efraín. O sea, eso es lo que él dice, que dijo Eliseo, que le mandaba decir a Naamán, que vinieron del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, y te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Qué hace Giezi? Vuelve a mentir, miente por segunda vez. Verso 23, dijo Naamán, te ruego que tomes entonces 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de sus criados para que lo llevasen delante de él. Verso 24, y así que llegó a un lugar secreto. ¿Cómo hizo las cosas Giezi? En secreto. ¿Cómo actúa una persona egocéntrica? En secreto.
Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, verso 25, y él, o sea, Giezi, entró y se puso delante de su señor. O sea, va, guarda todo, corre, lo esconde, y después va delante del profeta Eliseo y le dice Eliseo al profeta: Giezi, ¿de dónde vienes? Ay. Hasta ahí. No se pique, espéreme, déjeme explicarle. Giezi, ¿de dónde vienes? Lo mismo que le sucedió a Caín. ¿No es cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios siempre espera que le demos una respuesta. ¿Sabe qué? Antes que Dios nos mande el castigo, nos presenta su misericordia. Eso hizo con Caín y el profeta lo hizo con Giezi. Antes de la condenación está la gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermanos? Entonces, ahora sí, sigamos leyendo, verso 26. Entonces él, o sea, Eliseo, le dijo: Giezi, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro, o sea, se bajó a recibirte? ¿Qué significa? ¿Qué le estaba diciendo Eliseo a Giezi? Mira, Giezi, Dios me mostró lo que hiciste. No es que él estaba así como que en espíritu viajando con Giezi. Dios le mostró a Eliseo lo que estaba haciendo Giezi. Y le dice: ¿es tiempo de tomar plata? ¿Es tiempo de tomar vestidos? ¿Es tiempo de tomar olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¡Wow! Ponga atención en esto, hermano. Escuche bien. Esta no era la primera vez que Giezi se iba tras el materialismo. Según lo que estamos leyendo, lo venía haciendo de tiempo atrás. Lo venía haciendo en las viñas, en los olivares, con las ovejas, con los bueyes, con los siervos y con las siervas que tenía a su cargo. Por eso Eliseo se lo menciona: oye, Giezi, ¿es tiempo de tomar oro? ¿Es tiempo de tomar plata? ¿Es tiempo de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Me he dado cuenta de todo lo que has hecho. Dios me ha mostrado tu vida. Hermanos, Giezi era un hombre 100% egocéntrico. Pero ¿por qué la Biblia no menciona un juicio de Dios sobre Giezi desde antes? ¿Por qué no? Porque Dios le viene dando muchas oportunidades. Le dio la oportunidad cuando estaba haciendo lo mismo con los olivares, lo mismo en las viñas, lo mismo con las ovejas, lo mismo con los bueyes, lo mismo con los siervos y con las siervas que Dios le había puesto a su cargo. Dios le venía dando muchas oportunidades, pero él no se había querido arrepentir. Y hermanos, escúchenme muy bien. Un día, óigalo bien por favor, un día las oportunidades se nos van a acabar. ¿Se lo grabó? Un día las oportunidades se nos van a acabar. Si hoy no estás bajo un trato de Dios, si hoy no estás bajo un juicio de Dios, es porque Dios te está dando oportunidad. Ubícate. Ubiquémonos. Porque un día las oportunidades se van a terminar. Y le dice Dios, ahí viene el juicio de parte de Dios a través del profeta: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Muy parecido que le decretó también el juicio de Caín, ¿se recuerda? Le dijo: maldito seas tú de la tierra, errante y extranjero serás en la tierra. Y dice la Biblia que salió Giezi de delante del profeta Eliseo como leproso, blanco como la nieve. Fíjense bien, al igual que quedó evidenciado el pecado de Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Después de sus 3 oportunidades cuando cantó el gallo. Al igual que quedó evidenciado el pecado de Caín, después de que no le dio una respuesta a Dios cuando le preguntó por su hermano Abel, y al igual que quedó evidenciado el pecado de Giezi, después de que tampoco le dio una respuesta al profeta respecto a su ilícito, de la misma manera también quedará evidenciado el nuestro, si no le damos una respuesta a Dios y nos arrepentimos de nuestro egocentrismo familiar y personal. Va a quedar expuesto un día. Hagamos conciencia de algo real. Cuando no le damos una respuesta a Dios, nuestra vida se va llenando de más y más pecado.
Cuando no le damos una respuesta a Dios, nuestra vida se va llenando de más y más pecado. El egoísmo de Giezi consistió en su corazón materialista. Giezi nunca confesó su pecado, nunca le dio una respuesta a Dios. Su corazón fue egoísta porque prefirió callar en lugar de confesar su pecado. Sin duda, si él hubiera confesado, sin duda alguna, el profeta Eliseo lo habría perdonado o hubiera intercedido y Dios lo habría perdonado. Y hay un principio bíblico que nos garantiza el perdón del pecado del egocentrismo y de cualquier otro pecado, que está en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Ahí hay un principio que nos garantiza el perdón del pecado del egocentrismo. Proverbios 28, versículo 13, que es precisamente lo que no hizo ni Pedro en su momento, ni Caín en su momento, ni Giezi en su momento. ¿Y cuál es ese principio? Dice el verso 13, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados, ¿qué le va a pasar? ¿Sabe lo que significa encubrir el pecado? Significa el que evita, oiga esto, encubrir el pecado significa el que evita ser visto o descubierto. Eso es lo que pasó con Caín. Eso es lo que pasó con Giezi. Eso es lo que pasó con Pedro. Se escondió, ahí estaba entre todos los que le acusaban aquella madrugada. Ahí estaba Caín matando en medio del campo a su hermano Abel. Ahí estaba Giezi escondiéndose de su maestro, el profeta Eliseo. Estaba evitando el ser visto y descubierto. Esos, dice el sabio, no prosperará. Significa no va a progresar. Mas el que los, a ver todos, mas el que los. ¿Y qué significa confesar? Ir al cura con el cura de la parroquia y decirle, cura, yo hice esto, yo hice aquello, perdóneme y deme su bendición. O venir con el pastor y que haga lo mismo. No. Sí, confesar su pecado significa admitir la falta. El que confiesa, más el que los confiesa, los que admiten su falta. O sea, fíjense bien, no significa que los tengamos que confesar nuestros pecados a un cura o a un pastor. Significa que admitamos nuestra falta, oiga bien, delante de Dios y delante de la persona a la que le cometiste la falta. Porque muchos dicen, yo ya le pedí perdón a Dios, yo ya lo admití. Sí, pero tienes a una esposa amargada, destruida, deshecha, que hasta quiere perder la vida, quiere echar su vida a perder por tu culpa. Porque no eres capaz de pedirle perdón a ella la ofendiste. Al primero fue a Dios, pero también a ella. Pídele perdón a Dios y de inmediato pídele perdón a ella. El que confiesa, el que admite su falta y se aparta, alcanzará misericordia. Verso 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal una y otra vez, una y otra vez. El que no acepta su pecado todo el tiempo está en pecado. Todo el tiempo está en pecado. Por eso como familia debemos ser muy sabios en cómo estamos viviendo. También nosotros debemos darle una respuesta a Dios. Hermanos, el pecado está a la puerta. Y si no lo abandonamos con rapidez, nos va a atrapar a todos en el hogar. Así como le sucedió a Caín por asesinar a Abel y no se arrepintió, como le sucedió a Pedro cuando cantó el gallo 3 veces, y como le sucedió a Giezi que se llenó de lepra, así nos puede suceder a nosotros si no nos apartamos del pecado del egocentrismo. Es estremecedor lo que le pasó a estos personajes, ¿sí? Y más aún cuando leemos lo que Dios le dijo a Giezi a través del profeta, la letra se te va a pegar a ti y a tu descendencia para siempre. Te hago una pregunta, ¿te gustaría siempre estar bajo el juicio de Dios? No, pero nos gusta pecar. Nos gusta pecar. ¿Te gustaría ver a tus hijos sufriendo siempre las consecuencias de tu pecado? Aclaro, no porque tú le transfieras tus pecados, sino porque ellos van a imitar tu mal ejemplo. Y si no queremos ver a nuestros hijos siempre mal, entonces debemos darles un buen ejemplo de obediencia a Dios.
si nuestra familia ve que siempre le damos una respuesta a Dios cuando pecamos, sin duda que ellos también lo harán y habrá bendición para todos en el hogar. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en su hogar? Otro ejemplo de egocentrismo que nos revela la Escritura lo vemos con aquel joven rico que pretendía seguir a Jesús, pero su ego, su altivez y su inclinación por el materialismo no se lo permitió. Hermanos, el egoísmo se refleja en las prioridades que tenemos. Ahí se refleja. Si nuestras prioridades y motivaciones personales no son las correctas, tarde o temprano vamos a sacar a Jesús de nuestras vidas. Y otra vez lo encontraremos a la puerta llamando como cuando éramos paganos y no teníamos a Dios. ¿A poco no? En esta historia vamos a conocer a un joven, fíjense bien, que aparentaba santidad como muchos de aquí. Era un joven que se mostraba preocupado por su salvación como muchos de aquí. Era un joven que tenía sus prioridades personales bastante bien definidas como muchos de aquí. Era un hombre egocéntrico, hipócrita y bastante emocional como muchos de aquí. A ver, fíjense, ¿cómo no le estoy mintiendo? ¿Cuántos están preocupados por su salvación? ¿Ven? ¿Y cómo vives? ¿Como hipócrita? Estamos igual que él. ¿Cuántos buscan su santidad? Bueno, hay otros muy sinceros que de plano no dijeron amén. Pero muchos que dijeron que amén son hipócritas, como el joven rico. Mejor leamos su historia. Mateo 19, versículo 16. Dice que vino a él, a Jesús. Entonces vino uno de los muchísimos ricos que había en esa época y le dijo a Jesús: Maestro bueno. ¿Ya lo encontró? ¿Qué le dijo? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Noten, hermanos, noten, antes de que sigan leyendo, noten que este joven rico era el típico discípulo de los fariseos que quería ganarse el cielo con sus buenas obras. ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Qué bien haré? Los fariseos enseñaban salvación por medio de obras. Y él le dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Verso 17, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Ya hemos explicado que cuando Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? Significa adulación. O sea que Jesús no quería que lo adulara, sino que lo reconociera como Señor y como el Hijo de Dios. Y esta es una verdad que sigue aplicando en nuestra época, hermanos. Cristo no quiere que vengamos a la iglesia y le cantemos. Cristo no quiere que vengamos a la iglesia y le sirvamos. No quiere que vengamos a la iglesia y hagamos cosas para Él, si no lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestra iglesia. Cada que hacemos algo para Él sin tenerlo como Señor, es una forma de adulación que no sirve para nada. Es una forma de egocentrismo. Decimos amarle, pero en realidad nos amamos más a nosotros mismos. Le dice Jesús: mas si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué tienes que hacer? Léalo: guardar los mandamientos. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Le voy a dar algunos significados. En primer lugar, significa vela por ellos, velar por los mandamientos. Número 2, significa protégelos de quien los quiere eliminar. En tercer lugar, significa resguárdalos. Y por último, significa defiéndelos. Jesús le está diciendo a este joven rico: si quieres entrar a la vida eterna, ¿qué? Defiende, protege de quienes quieren eliminar, resguárdalos.
Noten que Jesús derriba la doctrina del egocentrismo que consistía en hacer cosas para recibir la salvación. Y la respuesta de Jesús no fue haz esto o aquello para ser salvo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para heredar la salvación? ¿Cuál fue? Defiéndelos, resguárdalos, protégelos y vela por los mandamientos. Hermanos, había tantos mandamientos que los fariseos le habían agregado a la ley de Dios, que este joven no sabía a cuál de todos debía defender, no sabía a cuáles se refería nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? Y como no sabía a cuáles se refería, Jesús le dijo, fíjense bien, Jesús le dijo, Jesús comenzó a referirle los de Éxodo 20 que le dio a Moisés. No se refirió a los de los escribas y fariseos, que eran muchísimos, imagínense nada más. Y él le dice, mira, los que tienes que guardar, defender, velar, son: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he defendido desde mi juventud. Es el significado. ¿Qué más me falta? Él sigue con las obras. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice, si quiero ser perfecto, esto perfecto significa, si quieres ser genuino. ¿Cuántos quieren ser genuinos aquí, hermanos? ¿Verdad que somos todos cristianos? Pero ¿cuántos queremos ser genuinos cristianos, hermanos? No es cierto que todos nos decimos ser hijos de Dios. Respóndanme, por favor. Pero ¿cuántos queremos ser genuinos hijos de Dios? Amén. Y Jesús le dijo a este hombre, si quieres ser genuino, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Pero oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Oiga esto, Jesús no estaba tratando de quitarle todo y dejarlo en la miseria a este joven rico. Jesús nunca haría eso con él ni con ninguno de nosotros. Lo único que hizo fue poner en manifiesto su verdadera condición, que era su egocentrismo. Y lo mismo hará con cada uno de los que decimos interesarnos por nuestra salvación. Dios, cuando te pide, no es para quitarte, es para poner de manifiesto tu verdadera condición. Luego le dijo, ven y sígueme. Pero no le pudo seguir. ¿Por qué no le pudo seguir? Porque ningún egoísta puede realmente seguir a Jesucristo. Podremos, como el joven rico, sabernos los mandamientos de memoria, podremos predicarlos y podemos defenderlos incluso, pero si no quitamos el egocentrismo de nuestro corazón, simplemente ni podemos seguirle, ni mucho menos podremos ser salvos. Todos debemos quitar el egocentrismo que hay en nuestro corazón y darle a Dios lo que se merece. ¿Sí, hermanos? Egocentrismo hacia el dinero, egocentrismo hacia las cosas materiales, egocentrismo de todo aquello que está sustituyendo nuestras prioridades en Dios. Todo lo que ha quitado a Dios de su primer lugar, tenemos que quitarlo y dejar que, como dice el canto, que tome el trono de nuestro corazón. Juan capítulo 6, estoy terminando, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27. Y dice el Señor Jesucristo, ¿hay que trabajar? Sí, pero el sentido es el afanamiento de este versículo. Es decir, Dios quiere que trabaje, pero que no te afanes. Y dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Y leamos Mateo 6:33 para terminar. Mateo 6:33. Todos lo sabemos. Hablando del egocentrismo, ¿cuál es la recomendación de nuestro Señor? ¿O cuál es el mandamiento, mejor dicho? Todos díganlo fuerte. Buscad primeramente, ¿qué? Y todas estas cosas
os serán añadidas. Vamos a leerlo todos una vez más. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas me serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? La comida, el vestido, la ropa, la casa, el pago de la colegiatura, el pago de las clases de lo que quieras. Todo te será añadido si buscas primero las cosas de Dios. Pero si tú buscas primero las añadiduras, ¿sabes quién eres para Dios? Un egocéntrico, que al final no vas a entender la prioridad, y al final el Señor Jesús va a decir: ¿y quién eres tú? No te conozco, maldito, al fuego eterno con el diablo y sus ángeles. ¿Quieres recibir una respuesta así de Dios? Suficiente testimonio Dios dio de Caín y de Giesi como para seguir en nuestra necedad. Amén. Humillen su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Gracias te damos, querido Señor, por tu preciosa y poderosa palabra. Perdona el egocentrismo de nuestro corazón, la egolatría, el egoísmo. Reconocemos, Señor, que como Caín y Giesi, no te hemos dado una respuesta a nuestra pecaminosidad. Tú cada día nos hablas, así como le dijiste a Adán: Adán, ¿dónde está tu mujer? Tú esperabas una respuesta adecuada, una respuesta sincera. Tú esperabas que Adán te dijera: mira, Señor, perdónanos, pecamos. Oímos la voz del diablo y desobedecimos. Pero no oyó esa voz. Oyó una voz que decía: la mujer que me diste, ella me dio del fruto y comí. Y lo mismo sucedió con Caín. Tú le preguntaste: ¿dónde está tu hermano? Esperando que Caín te respondiera: Dios, perdóname, le tuve envidia, estaba muy molesto con él, lo llevé lejos al campo y lo asesiné, te pido perdón. Pero Caín no lo hizo y te contestó descomedidamente, como muchas veces lo hacemos nosotros, y te dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No sé dónde está. Y vino juicio sobre él. Y también con Giesi. Eliseo le dijo a Giesi: ¿de dónde vienes? ¿Dónde has estado? Esperando una respuesta que le dijera: mi Señor, perdóname, fui corriendo detrás de Naamán el sirio y le pedí oro y le pedí ropa y le pedí plata y lo escondí en mi casa. Perdóname, lo voy a devolver. Pero no lo hizo, se quedó callado. Y Eliseo le dijo: es tiempo del oro, es tiempo de plata, es tiempo de los viñares, olivares, es tiempo de todo eso. Señor, y nosotros, nuestra vida es otra historia como la de ellos. Que cada mañana nos muestras tu misericordia y nos preguntas esperando que te demos una respuesta, y muchas veces te hemos dicho: no sé, o nos hemos justificado porque somos ególatras de nosotros mismos y de las cosas que hacemos. Perdónanos, Señor. Hoy ha sido bastante clara tu palabra y no queremos seguir así en esta vida. Tú nos diste ejemplo de humildad y sencillez. Hasta tú le diste una respuesta a Dios, no porque fueras pecador, sino porque ante Dios todos debemos darle una respuesta. ¿Quién soy yo para no admitir mi falta? ¿Quién soy yo para esconder mi pecado? ¿Quién soy yo para evadir mi responsabilidad? ¿Quién soy yo para pensar en mí antes de pensar en ti o antes de pensar en los demás? Somos como tamo que se lo lleva el viento, eso somos. Somos como la flor del campo que un día estamos y mañana nos secamos y desaparecemos. Así somos delante de ti.
Perdónanos y danos la oportunidad. A todos aquellos que no han nacido de nuevo, Señor, dales la oportunidad del nacer de nuevo para tu gloria y para el bien de ellos. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Antes de irnos vamos a recaudar nuestra ofrenda para la construcción del templo.